En el año 2000, BMW presentó algo que nadie había visto antes, un scooter cubierto, con techo y cinturones de seguridad. Era la C1, un audaz intento de fusionar la agilidad de una moto con la seguridad y la comodidad de un coche. Fabricada por la icónica empresa de diseño italiana Bertone para BMW, la C1 era radicalmente diferente a cualquier otro scooter. Los conductores se sentaban en un asiento similar al de un coche, dentro de una célula de seguridad de aluminio, sujetos por un arnés de 4 puntos, y en muchos países podían hacerlo legalmente, sin llevar casco. BMW la presentó como la solución definitiva para los viajeros urbanos que querían la comodidad de un vehículo de 2 ruedas sin los riesgos habituales ni el equipo de protección. Con su aspecto futurista, a menudo comparado con algo de la película El quinto elemento, la C1 causó revuelo en la prensa y el público. Se ganó la reputación de ser la moto más segura del mundo, gracias a sus innovadoras características de seguridad. Sin embargo, este scooter innovador pronto se haría famoso por su fracaso comercial, durando solo unos pocos años en el mercado. En este documental exploraremos el diseño, la tecnología, la acogida y el legado de la BMW C1, desde sus innovaciones en seguridad y peculiaridades hasta su declive en ventas y la posterior resurrección de su concepto en la nueva scooter eléctrica de BMW, la Vision CE. El principal objetivo de BMW con la C1 era la seguridad. El scooter se construyó, en esencia, alrededor de un bastidor de jaula protector, creando una célula de seguridad envolvente para el piloto. En las pruebas de choque, BMW descubrió que una colisión frontal en la C1 ofrecía una protección comparable a la de los coches pequeños modernos, una afirmación asombrosa para un vehículo de 2 ruedas. Para lograrlo, la C1 empleaba varias innovaciones de seguridad propias de un coche. Célula de seguridad de aluminio y barras antivuelco. El bastidor de aluminio extruido de la C1 formaba una jaula rígida alrededor del piloto. Las 2 barras antivuelco integradas en la estructura del techo podían soportar más del peso de un coche sobre la C1, protegiendo al piloto en caso de vuelco. En una caída lateral, estas barras superiores y elementos laterales estaban diseñados para evitar que la cabeza del piloto golpeara el suelo. Zonas de deformación programada. La parte delantera de la C1 presentaba una nariz o pico que absorbía los impactos, fabricado con espuma densa, similar a un parachoques de coche. Esta zona de deformación programada estaba colocada a la altura del centro de gravedad del scooter para absorber la energía en un choque frontal sin provocar que el vehículo se volcara. Un escenario común en los accidentes de moto. Además, la característica suspensión delantera telelever de BMW no era solo para mejorar el manejo, estaba diseñada para colapsar progresivamente en un choque, disipando aún más la energía del impacto. Cinturones y diseño del asiento. Lo más importante era que el piloto se sujetaba con un arnés de seguridad de 4 puntos, con cinturones de hombro y de regazo, anclado al bastidor. El asiento en sí era una silla profunda y acolchada con reposacabezas para evitar el latigazo cervical y refuerzos laterales diseñados para prevenir el efecto submarino, deslizarse bajo el cinturón, en una colisión. En esencia, el asiento y los cinturones de la C1 creaban un capullo, garantizando que el piloto permaneciera dentro de la célula protectora durante un accidente, al igual que un conductor de coche se mantiene dentro del asiento y el airbag. Se consideró un airbag para la C1, pero se consideró inviable en ese momento. Gracias a estas características, los organismos reguladores de Alemania y varios otros países acordaron que el piloto de una C1 no necesitaba llevar casco. La C1 fue tratada como una nueva clase de motocicleta protegida. BMW argumentó que llevar un casco pesado mientras estaba sujeto podía ser contraproducente, ya que introduciría fuerzas peligrosas en el cuello en caso de colisión. De hecho, las pruebas de desarrollo de BMW mostraron una menor carga en el cuello para un piloto de C1 con cinturón sin casco que con uno, lo que validaba el concepto. Para 1998,
Las autoridades de seguridad alemanas ya estaban lo suficientemente convencidas como para aprobar el uso de la C1 sin casco en las vías públicas. Esta exención se convirtió en un gran argumento de venta. Los pilotos podían ir a trabajar con ropa de calle, sin sufrir el pelo de casco ni cargar con equipamiento voluminoso, lo que suponía una gran comodidad en la vida urbana. BMW imaginó a ejecutivos yendo a reuniones en traje o a compradores con ropa de verano, todos ellos protegidos de forma segura bajo el techo de la C1. Las imágenes promocionales a menudo mostraban a los pilotos en camisa y gafas de sol, destacando esta nueva libertad. La protección contra la intemperie era otra de sus ventajas. El parabrisas de policarbonato y el techo de la C1 protegían de la lluvia y el viento, evitando que los pilotos se empaparan. La cabina incluso contaba con un limpiaparabrisas y líquido, un auténtico toque de coche en un scooter. Los pilotos informaron de que estaban en gran medida protegidos de las ráfagas de viento. A velocidades de autopista, solo una ligera brisa revoloteaba alrededor de la zona superior sin casco. BMW añadió comodidades prácticas como una luz interior incorporada e incluso ofreció un techo solar opcional para aquellos que querían un poco de aire libre sobre el toldo. Sin embargo, la jaula de seguridad de la C1 también podía introducir nuevos riesgos en ciertos percances. Los probadores encontraron que la C1 era un poco inestable a bajas velocidades y algunos periodistas la volcaron tristemente durante maniobras ajustadas o curvas. En una reseña, un piloto perdió el equilibrio en una parada y el scooter al caer le atrapó la mano entre la jaula y el suelo, rompiéndose la muñeca. Otro periodista que se cayó de la C1 a baja velocidad salió ileso. Los parachoques y las barras antivuelco del scooter evitaron daños mayores, pero señaló que sin una chaqueta con protección, su brazo habría sufrido abrasiones. Estas anécdotas demostraron que, si bien la C1 ofrecía una protección sin precedentes, los pilotos aún se beneficiaban de algo de ropa protectora. BMW incluso había diseñado una línea especial de ropa para la C1, incluyendo chaquetas con guantes integrados y trajes impermeables con bolsillos compatibles con el cinturón de seguridad. Bajo el techo, la BMW C1 estaba impulsada por un modesto motor monocilíndrico de 4 tiempos suministrado por Rotax. Se ofrecieron 2 cilindradas, una de 125 centímetros cúbicos que producía 15 caballos, ideal para la licencia de la Unión Europea, y más tarde una de 176 centímetros cúbicos, comercializada como 200, que generaba 18 caballos. Ambos eran refrigerados por líquido, con inyección de combustible y un cambio automático CVT para una conducción sencilla. BMW afirmó que el 125 podía alcanzar entre 100 y 110 km por hora, mientras que el 176 centímetros cúbicos llegaba a los 112 km por hora, justo lo suficiente para trayectos cortos por autopista. La aceleración era adecuada para uso urbano, de 0 a 50 km por hora en unos 6 segundos para el 125, pero no muy rápida. Un punto crítico era que la C1 era pesada, unos 185 kilogramos en seco, tanto como algunas motos deportivas de 1000 centímetros cúbicos de la época. Toda esa estructura de seguridad añadía peso en la parte superior, dándole al scooter un centro de gravedad más alto que el de una moto típica. Como resultado, el pequeño motor de 15 caballos tenía que hacer mucho trabajo. Motorcycle News señaló sin rodeos: es una moto pesada, con 185 kilogramos. Todas las motos deportivas de 1000 centímetros cúbicos pesan menos. Y calificó la aceleración de la C1 de bastante lenta. Los pilotos notaron que la C1 se adelantaba a los coches en los semáforos, pero no por mucho, y le costaba en pendientes pronunciadas o con viento fuerte. El C1 200, de 176 centímetros cúbicos, ofrecía un poco más de par, lo que la hacía más ágil,
y mejor para mantener la velocidad, pero seguía sin ser un cohete. El manejo era un cuento de dos mundos. A velocidades urbanas moderadas, la C1 era estable y funcionaba bien en ese papel, como vehículo urbano. La innovadora suspensión delantera Telelever minimizaba el hundimiento de la horquilla al frenar y contribuía a una sensación de solidez. Los probadores señalaron que la C1 tomaba las curvas bastante bien, para los estándares de los scooters, gracias a su chasis rígido y a los neumáticos Michelin Bopper de calidad en llantas de 12 a 13 pulgadas. Sin embargo, el ancho extra del scooter, debido a la jaula y los espejos, lo hacía un poco menos ágil para circular entre el tráfico denso, y el diseño inestable a bajas velocidades significaba que los giros rápidos o los cambios de dirección requerían cuidado. A velocidades más altas, la aerodinámica podía ser un problema. El viento cruzado ocasionalmente desestabilizaba el vehículo, aunque la estabilidad general a unos 100 km por hora se describía como generalmente buena. BMW finalmente ajustó el diseño con pequeñas extensiones en el pilar A y un alerón trasero en la C1-200 para mejorar la estabilidad a alta velocidad. Aún así, uno de los mayores desafíos técnicos que BMW enfrentó durante el desarrollo fue el golpeteo aerodinámico. Los primeros prototipos se veían tan afectados por los vientos laterales que los ingenieros se preguntaron si el concepto era factible, hasta que un extenso modelado en túnel de viento y por computadora resolvió el problema. La frenada se gestionaba con frenos de disco de grado de motocicleta delante y detrás, y BMW ofrecía ABS como una opción de coste adicional, algo poco común en el mundo de los scooters en ese momento. El consumo de combustible era excelente. Los pilotos podían conseguir alrededor de 2,9 a 3,2 litros por 100 kilómetros en una conducción constante, gracias al eficiente motor de 4 tiempos y al carenado aerodinámico. Un tanque de combustible de 9,7 litros bajo el asiento proporcionaba un rango adecuado para el uso en la ciudad. Mientras que la mayoría de los scooters son espartanos, la C1 estaba generosamente equipada. Realmente difuminaba la línea entre un vehículo de 2 ruedas y un microcoche en sus comodidades. Cada C1 venía con un asiento acolchado con respaldo, reposacabezas integrado e incluso soporte lumbar ajustable. La cabina tenía un tablero similar al de un coche con instrumentos, luces de emergencia y una toma de 12 voltios en una guantera con cerradura. Un limpiaparabrisas con un chorro de agua mantenía la pantalla clara bajo la lluvia, una novedad en una motocicleta. Los espejos retrovisores dobles, además de una luz interior en algunos modelos, le daban al piloto la sensación de estar sentado en el asiento de un pequeño coche. BMW ofrecía múltiples niveles de equipamiento y un catálogo de accesorios. El modelo base, llamado simplemente C1, era relativamente sencillo y apuntaba a un uso diario asequible. El siguiente nivel era la C1 Family's Friend, dirigida a compradores familiares e incluso adolescentes, una vez que cumplieran 16 años. Contaba con gráficos divertidos de 2 tonos y añadía almacenamiento extra, un compartimento de carga frontal con cerradura y un kit de montaje para un baúl trasero. En la cima estaba la C1 Executive, pintada en un elegante gris o negro profesional, con toques de lujo para el profesional urbano, como una luz de lectura, un soporte para maletín, detalles de cuero en el asiento y un soporte para teléfono. Incluso hubo una edición limitada Williams en algunos mercados que conmemoraba la asociación de BMW con el equipo de Fórmula 1 Williams, con pintura y detalles especiales. Todas las variantes compartían el mismo motor y chasis. Las diferencias estaban en el estilo y los accesorios. Los extras, opcionales, permitían a los compradores configurar la C1 a niveles de lujo casi automovilísticos. Los puños y el asiento con calefacción estaban disponibles para los conductores de invierno. Se podía instalar un Fan Audio System, con 2 altavoces y un reproductor de radio CD, con volumen que se ajustaba automáticamente a la velocidad. Un navegador GPS y una alarma antirrobo estaban en el menú, así como accesorios prácticos como un baúl para equipaje, una red de carga central e incluso un techo solar
para reemplazar el techo sólido. Una característica peculiar de la C1 era el caballete central, que se desplegaba a través de 2 palancas que el piloto tiraba levantando mecánicamente el scooter sobre su caballete al estacionar. Este caballete extra ancho, aunque hacía el estacionamiento fácil y estable, también era la parte que tocaba primero el suelo en las curvas pronunciadas. Algunos probadores descubrieron que si se inclinaban demasiado, el caballete podía levantar la rueda delantera del suelo, provocando una caída a baja velocidad. Con todas estas características, la C1 era verdaderamente única para su época. Un crítico se maravilló de que es un gira y arranca como un scooter, pero ¿cuántos scooters tienen una luz interior, un techo, un limpiaparabrisas, una guantera y cinturones de seguridad? El vehículo incluso tenía una pequeña opción de maletero de 50 litros a través de un baúl superior, lo suficientemente grande para comestibles o una mochila. En una época en la que la mayoría de los scooters eran espartanos de 50 a 125 centímetros cúbicos, la C1 se destacó como una rareza de alta tecnología y completamente equipada. Toda esta innovación tenía un precio elevado. En España, el precio de la C1 base era de aproximadamente 1 millón de pesetas a principios de la década de 2000, unos 5.600 euros. El modelo Executive de gama alta, con algunas opciones, podía superar los 6.000 euros. Para poner eso en perspectiva, a ese precio te podías comprar una Suzuki Bandit de 600 centímetros cúbicos completamente nueva en el año 2000, o una miniflota de scooters de 50 centímetros cúbicos como la Piaggio Zip. Al fijar el precio de la C1 en el rango del millón de pesetas, BMW entraba en un terreno de nadie entre los vehículos de 2 ruedas y los coches. Por el mismo dinero se podía comprar un coche compacto de nivel de entrada o un buen coche usado en muchos mercados. En Alemania, el precio de la C1 superaba los 10.000 marcos alemanes, lo que levantó alguna crítica al ser una moto de 125 centímetros cúbicos. BMW intentó justificar el coste enfatizando lo que la C1 ofrecía a cambio: seguridad única, protección contra la intemperie y diversión. La promocionaron como 2 vehículos en uno, una alternativa para ir a trabajar en lugar del coche. En Londres, BMW lanzó anuncios que afirmaban que la C1 era menos costosa que un billete mensual de metro. Lo respaldaron con una oferta de financiación en 2001, 75 libras al mes, lo que era menos que un pase del metro de Londres de la zona 1 a 3. La letra pequeña. Se tenía que dar un depósito de unas 440 libras, y esas 75 libras al mes eran para el modelo base durante 36 meses, sin incluir combustible, seguro o mantenimiento. En realidad no era tan barato como el tren cuando se tenían en cuenta todos los costes. Pero el ángulo de marketing era claro. BMW se dirigió a los profesionales urbanos, a los viajeros hartos del tráfico e incluso a las familias. A pesar de los esfuerzos de BMW, a muchos consumidores les costaba entender la propuesta de valor. Por el precio de una C1 se podían comprar 2 scooters básicos, uno para ti y otro para tu pareja, y aún tener dinero. Los compradores de scooters tradicionales, en lugares como Italia y Francia, estaban acostumbrados a las Vespas y Hondas económicas. BMW les pedía que pagaran un precio premium por un vehículo muy inusual. Tampoco ayudó que BMW Motorrad no tuviera una presencia previa en el mercado de scooters. Este era su primer scooter y era radicalmente diferente. El alto precio de la C1 contribuyó a su lucha comercial, como BMW admitió más tarde. También vale la pena señalar lo que la competencia estaba haciendo en la misma época. A principios de la década de 2000 se produjo un auge en la venta de scooters en Europa, pero en su mayoría de diseños convencionales. Piaggio Vespa era el líder del mercado europeo, vendiendo cientos de miles de scooters anualmente y controlando más del 50% del mercado. Sus modelos más vendidos eran los scooters clásicos y sencillos, como la serie Vespa ET, y los robustos scooters de rueda alta para viajeros, la SH125 y la Liat 100 de Honda, eran populares por su fiabilidad y bajo coste. Ninguno de estos se parecía a la C1,
pero salían volando de los concesionarios. La C1, en cambio, requería una licencia de motocicleta completa y estaba dirigida a un comprador más maduro. BMW intentaba, en esencia, crear un nuevo nicho, el scooter de alta gama y alta tecnología para conductores de coche. Este nicho resultó ser muy estrecho. La reacción del público a la BMW C1 fue polarizadora. A algunos urbanitas y personas preocupadas por la seguridad les encantó la idea. Por fin, un scooter que tu madre o compañía de seguros podría animarte a usar. Otros pensaron que tenía un aspecto ridículo o que era incluso antitético para el motociclismo. Con su perfil en forma de huevo y su techo, la C1 atraía miradas por todas partes. Un piloto bromeó diciendo que era brillante y divertida de conducir, especialmente si no te importa que la gente se ría, te mire, sonría, salude y te señale, lo que solía ocurrir en los semáforos. Los motociclistas tradicionales tendían a despreciar la C1. No era cool para los estándares de los moteros y los puristas cuestionaban la idea de no usar casco ni protecciones. Mientras tanto, a muchos no motociclistas les resultaba intrigante pero extraña. Básicamente, un peculiar microcoche sobre dos ruedas. La aparición de la C1 en las calles provocó miradas y risas, pero también una genuina curiosidad. La prensa especializada en motocicletas dio a la C1 críticas mixtas. El rendimiento y el manejo fueron criticados con frecuencia. Lenta, pesada, no es la receta para un manejo perfecto, dijo un crítico del Reino Unido, señalando las ruedas pequeñas y el peso elevado. Pero la mayoría de los periodistas reconocieron que la C1 no estaba pensada para la velocidad o para tomar curvas muy inclinadas, y en su elemento, la ciudad, funcionaba lo suficientemente bien. Motorcycle News, MCN, escribió: «Es una esquivadora urbana. Funciona bien en ese papel», aunque se quejaron de que era un poco más ancha que un scooter normal para circular por el tráfico atascado. La frenada y la calidad de conducción obtuvieron buenas notas gracias a la suspensión telelever y a la construcción robusta. En el lado positivo, los probadores elogiaron universalmente el concepto de seguridad y la protección contra la intemperie. Conducir sin casco, donde era legal, se sentía liberador. Los críticos disfrutaron de no tener que ponerse equipo pesado o trajes de lluvia por una vez, aunque algunos señalaron que personalmente podrían preferir un casco a altas velocidades. Al fin y al cabo, los pilotos de Fórmula 1 lo hacen. Cuando un escritor de la revista Bike estrelló deliberadamente una C1 en una prueba controlada, la célula de seguridad se comportó de forma impresionante. El scooter solo se rayó y el piloto resultó ileso, lo que validó las afirmaciones de BMW. Los medios de comunicación generalistas también se hicieron eco de la C1 como una historia de interés humano. A menudo se la describía como un scooter con techo o un scooter con cinturón de seguridad, y se convirtió en un tema de conversación sobre el transporte urbano innovador. A los viajeros les intrigaba la promesa de vencer el tráfico sin las molestias habituales. Algunos departamentos de policía en Europa incluso probaron las C1 para la vigilancia comunitaria y las tareas de tráfico. Algunas ciudades en Italia, España y el Reino Unido compraron flotas de C1 para sus agentes. La imagen de un oficial de policía conduciendo una C1 con las luces azules encendidas solo se sumó a la peculiar leyenda del vehículo. Un factor importante que afectó a la adopción por parte del público fue el debate legal sobre el casco. BMW logró obtener exenciones de casco para la C1 en muchos países: Alemania, Francia, Italia, España, Suiza, Israel, etc. Pero de forma crucial, el Reino Unido no concedió una exención. Las autoridades británicas se resistieron y finalmente nunca cambiaron la ley durante la vida de la C1. Esto significaba que los pilotos del Reino Unido estaban obligados a llevar casco y usar los cinturones de seguridad, una combinación que a muchos les resultaba incómoda o inútil. El techo hacía que algunos cascos integrales fueran poco prácticos de usar,
y con un casco puesto uno podría preguntarse por qué también atarse a un scooter. Inicialmente, BMW proyectó ventas saludables para la C1 con el objetivo de 10.000 unidades en el primer año. El interés inicial fue fuerte. La novedad de la C1 atrajo a la gente a los concesionarios y BMW organizó eventos de lanzamiento llamativos. En 2001, el primer año completo de ventas, BMW vendió más de 10.000 C1. Según una fuente, se vendieron 10.614 unidades en 2001. Sin embargo, el impulso no duró. En 2002, las ventas se desplomaron en casi un 80%, con solo alrededor de 2.000 unidades vendidas ese año. Para octubre de 2002, BMW detuvo por completo la producción de la C1. El inventario almacenado continuó vendiéndose hasta 2003 y en algunos mercados hasta 2004, con grandes descuentos, pero la C1 estaba efectivamente muerta, solo 2 o 3 años después de su lanzamiento. En total, BMW construyó entre 12.000 y 34.000 C1, dependiendo de la fuente. Los informes y registros contemporáneos indican que se vendieron aproximadamente 12.614 unidades en todo el mundo de 2000 a 2002. Sin embargo, las propias declaraciones posteriores de BMW afirman que se fabricaron poco más de 33.000 unidades antes de que se desconectara el proyecto. Es posible que BMW hubiera planeado o producido muchas más C1 de las que se vendieron, lo que significaría que miles de unidades no vendidas se quedaron en los almacenes o fueron desechadas, un resultado costoso. El Reino Unido, a pesar del problema de la ley del casco, terminó siendo uno de los mercados más grandes para la C1. Los compradores británicos adquirieron aproximadamente una cuarta parte de todas las C1 fabricadas. De hecho, durante un breve periodo, la C1 fue en realidad el vehículo de 2 ruedas más vendido de BMW en el Reino Unido. Esto demuestra que había un nicho dedicado de pilotos del Reino Unido que se adhirieron al concepto a pesar de la rareza legal. ¿Por qué fracasó comercialmente la C1? En retrospectiva, varios factores influyeron: el alto precio, los compradores conservadores y la incómoda posición intermedia del concepto. El cliente objetivo, un no motociclista dispuesto a probar un scooter, resultó difícil de captar. Las personas a las que BMW estaba ofreciendo la C1, aquellas que querían la comodidad de un scooter sin los peligros, decidieron que preferían quedarse en sus coches. Los usuarios que realmente temían los riesgos de los vehículos de 2 ruedas no se convencieron fácilmente de probar un scooter de aspecto divertido, jaula de seguridad o no. Y los motociclistas tradicionales no estaban interesados en un scooter de 15 caballos con un techo. Así, la C1 terminó en un nicho estrecho de su propia creación. Además, la C1 puede haber estado adelantada a su tiempo. En la década de 2000, la congestión de la ciudad y las preocupaciones ambientales apenas comenzaban a aparecer en los titulares. Para la década de 2010, los scooters y las bicicletas se hicieron más populares como soluciones para los atascos, y la idea de scooters cerrados o de 3 ruedas ganó algo más de fuerza. Un análisis retrospectivo señaló que quizás la C1 se adelantó un poco a su tiempo, sugiriendo que un mercado para scooters con techo puede estar emergiendo ahora, años después. Para 2003, BMW admitió discretamente la derrota y no desarrolló un sucesor directo. Las C1 restantes en los concesionarios se vendieron, algunas con grandes descuentos, algunas terminaron en roles inusuales, flotas de reparto postal en Suiza, motos de policía en Italia, incluso reparto de comida rápida en algunas ciudades. Los propietarios formaron un pequeño pero apasionado club de propietarios de C1 y un foro, compartiendo consejos sobre mantenimiento y búsqueda de piezas mucho después de que terminara la producción. La C1 se ganó un estatus de culto como un peculiar objeto de colección. Como la propia BMW señaló más tarde, casi 34.000 ejemplares salieron de la fábrica. Estos permanecen en gran medida en las garras de los verdaderos aficionados. Las C1 de segunda mano se convirtieron en curiosidades relativamente económicas. 15 años después, se podían encontrar modelos usados en Europa por menos de 2.000 euros, una fracción de su precio original. Algunos entusiastas las compraron,
asegurando que la extraña imagen de un scooter BMW con techo no haya desaparecido por completo de las calles europeas. Aunque el programa de la C1 fue de corta duración, su legado perduró en la visión de BMW sobre la movilidad urbana. BMW se mantuvo alejada de los scooters durante una década después de la C1, y luego regresó en 2012 con la C600 Sport y la C650 GT, scooters grandes convencionales, y en 2014 con la C-Evolution, un maxi-scooter eléctrico. Estos nuevos modelos apuntaban al mercado de viajeros que la C1 pretendía captar, pero ninguno de ellos tenía un techo o cinturones de seguridad. El audaz concepto de seguridad de la C1 parecía archivado, al menos por un tiempo. Sin embargo, en 2009, BMW coqueteó con la idea de resucitar el concepto. Revelaron el prototipo C1E, un C1 eléctrico experimental construido como parte de un proyecto de seguridad europeo. Tomó un chasis de C1 de serie, eliminó el motor de gasolina y le instaló un tren motriz eléctrico y una batería de litio moderna. Finalmente, en septiembre de 2025, BMW revivió públicamente el espíritu de la C1. En el salón IAA Mobility de Múnich presentaron el BMW Motorrad Vision CE, un prototipo de scooter eléctrico explícitamente inspirado en la filosofía de la C1. El Vision CE, probablemente un precursor de un futuro modelo de producción, presenta un bastidor de jaula de tubo metálico y un cinturón de seguridad, formando una nueva célula de seguridad para una conducción sin casco. El nuevo Vision CE de BMW demuestra que la idea de un vehículo de dos ruedas urbano más seguro y conveniente no ha muerto, sino que ha evolucionado con la tecnología. Quizás, con la electrificación y los materiales modernos, finalmente haya llegado el momento del concepto.